Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre finanzas públicas, vamos a tocar un poco de política fiscal, vamos a hablar algo de gasto público, política monetaria, pero antes de continuar los invito a que se suscriban al canal. Vamos a comenzar a definir qué son las finanzas públicas. Entonces las finanzas públicas se le denomina el estudio del manejo de los recursos financieros del Estado y esto involucra la forma en la cual se distribuye el gasto público y la forma en la cual se obtienen los recursos para este gasto público. Esto se realiza con la finalidad de mantener el funcionamiento de sus organismos, el aparato legislativo, el ejecutivo, ¿cierto? El judicial, así como para invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social. Esto se ejerce a través de las políticas fiscales del Estado. En ellas indican los impuestos que existen, las personas que deben pagarlos, el monto, así como el presupuesto con el que se cuenta. Ahora, cuando los ingresos que posee el Estado son mayores al gasto público, se dice que existe un superávit, es decir, hay más de lo que se necesita para gastar. Y cuando esto sucede, pues este superávit se utiliza para el ahorro y la inversión. Sin embargo, si supera los gastos públicos al nivel de ingresos, entonces existe un déficit público y con ello el Estado se verá obligado a solicitar préstamos, créditos o empréstitos. Es decir, si tenemos más recursos de lo que necesitamos para gastar, vamos a hablar de superávit. Si estamos por debajo de ese gasto público, vamos a hablar de un déficit público y en ese caso, pues el Estado se va a ver obligado a solicitar préstamos o créditos. Los ingresos tributarios, también llamados impuestos, se dividen en. Estos ingresos tributarios o impuestos son una parte bien importante de los recursos que obtiene el Estado para poder redistribuirlos dentro de la población, para poder utilizarlos para el normal funcionamiento del aparato estatal. Esto lo podemos dividir en dos. Entonces, por un lado, decimos que hay unos impuestos que son directos. Decimos que son aquellos que graban directamente las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta, tales como los impuestos sobre la renta, es un ejemplo, los impuestos sobre el patrimonio, impuestos de sucesiones, entre otros. Nosotros podríamos decir también que los impuestos directos son aquellos impuestos que se cobran de manera proporcional, dependiendo de lo que se tiene. Si usted tiene una casa de 1.000 millones de pesos, pues va a pagar impuestos sobre esa casa de los 1.000 millones. Pero si su casa es más económica, 100 millones de pesos, pues los impuestos van a ser proporcionales al valor de esa casa, que para este caso serían 100 millones de pesos. Es decir, son proporcionales dependiendo de lo que se tiene. Por otro lado, tenemos los impuestos indirectos. Son aquellos que gravan las transacciones o actividades que las personas realizan. Algunos ejemplos son impuestos sobre las ventas, impuesto al consumo. Este impuesto se dice que es un impuesto que se le cobra de igual manera al que tiene y al que no tiene. Entonces, el mejor ejemplo es el IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, en este caso, bueno, aquí colocamos impuesto sobre las ventas, pero impuesto al valor agregado es bien importante este ejemplo, porque cualquier persona que vaya a comprar un determinado producto independiente de sus ingresos, de su salario, va a pagar el mismo valor del impuesto. Entonces, por eso se le denomina a este impuesto un impuesto indirecto. Se dice que los impuestos indirectos son impuestos regresivos, es decir, que son muy perjudiciales para el tema de la desigualdad porque se le cobra por igual impuestos tanto al que tiene como al que no tiene. Y se habla de que los impuestos directos son impuestos progresivos porque estos impuestos se cobran dependiendo de lo que la persona o la familia tiene. Entre más tiene, más paga. Entre menos tiene, menos paga. Se dice que en las sociedades desarrolladas pues es importante o se tienen más impuestos directos que impuestos indirectos. Las principales actividades financieras son las siguientes. Entonces, cuando hablamos de esas actividades, la primera es la previsión. En ella se estima la forma en la cual se realizan las entradas, recursos públicos, así como las salidas, gasto público a través del presupuesto. Entonces, aquí entra un concepto bien importante que es el tema del presupuesto. El presupuesto nos sirve para planear todos esos gastos, de dónde ingresan y para dónde van. Tenemos la obtención, es la forma en la cual se obtienen los recursos públicos de índole tributario, de recaudación o por medio de la vía del endeudamiento. Y tenemos la aplicación también, en ella se aplica el presupuesto público elaborado para el destino que se tiene fijado, ¿cierto? Adicionalmente, también podemos hablar
de que hay unas necesidades, hay unos elementos importantes en las finanzas públicas y podemos comenzar hablando de las necesidades sociales, que son aquellas necesidades de satisfacción colectiva, puesto que es necesario que el Estado las resuelva, por ejemplo, la seguridad, la justicia, el saneamiento básico, es decir, son necesidades colectivas, sociales. Servicios públicos, el servicio público es aquel brindado por el Estado, ya sea directamente o bajo control y regulación. Así, se busca asegurar el abastecimiento a la población de ciertos productos considerados esenciales. Los recursos públicos son los ingresos que obtiene el Estado de forma en tributos, en forma voluntaria, económicos, por el uso de bienes, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas a través de la prestación de los servicios públicos. Adicionalmente, tenemos el gasto público. Y pues el gasto público es el total de gastos que el Estado realiza para garantizar los derechos de los ciudadanos. Entonces ahí encontramos nosotros que este gasto se invierte o se utiliza para educación, salud, seguridad y proveer bienes y servicios. Entonces dentro de estos bienes y servicios encontramos el alcantarillado, la electricidad, vías, de los que todos nos beneficiamos. Dentro de estos elementos que hemos estado viendo, también se hace necesario volver a mencionar o hablar sobre la política fiscal. Ya en algunos otros videos pues se ha hecho referencia a este concepto. ¿Qué es la política fiscal? Pues es aquella que se encarga de configurar el presupuesto del Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o desempleo. Además, se aplica a un conjunto de medidas que fija el Estado de acuerdo con el régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo que realiza, conforme a sus operaciones y situación financiera, por medio de los cuales se determina el monto, la distribución, la inversión y consumos públicos como componentes del gasto nacional. Se centra en la gestión de los recursos de un Estado y su administración a través del control de variables como recaudación impositiva, entonces aquí hablamos de impuestos, y el gasto público, y trata de mantener un nivel de estabilidad pues, en los países. Mediante el uso de la política fiscal, el Estado trata de mantener o detener el control del gasto y los ingresos. Además, se basa en estimular el crecimiento de la economía y protegerla de acuerdo con los cambios de los ciclos económicos. ¿Qué objetivos persiguen? Pues ya nosotros en algún momento los habíamos tocado. En el corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestal. En el largo plazo, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país. Simultáneamente, persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Cuando nosotros hablamos de proyección de gasto público, decimos que este consiste en programar, proyectar los egresos y cantidades las cuales se emiten para el cumplimiento de las actividades nacionales, las cuales para el caso de Colombia están regidas por la Ley Orgánica de Presupuesto y sus modificaciones, Decreto 111 de 1996. Es importante. Y finalmente, es importante que recordemos o recordar algunos elementos del presupuesto. Entonces, el presupuesto público es una estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del gobierno, necesarios para cumplir los propósitos de un programa establecido de acuerdo en unidades monetarias, en pesos, en dólares, ¿cierto? El sistema presupuestal en Colombia está constituido por un plan financiero, por un plan anual de inversiones y por el presupuesto anual de la nación. Y finalmente, el presupuesto general de la nación se compone de un presupuesto de rentas, en este contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la nación, un presupuesto de gastos. Cuando hablamos de presupuesto de gastos, ¿en qué se va a gastar este recurso que ingresó? ¿Cierto? Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones se denomina, y las disposiciones generales que corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expida. Bueno, si este video les ha sido de utilidad, los invito de nuevo a que se suscriban al canal. Muchas gracias.